¿Cómo están todos? Estamos iniciando Combinación Clave. ¿Cómo estás, Pancho Ilus? Muy contento. Muy contento. Perdón, ¿por qué tan contento? Porque tuvo un fin de semana deportivo, no es que haya hecho deporte yo, como hincha de ensueño. Sí, ¿no es cierto? Me Con imagino. Valdivia finalista en el básquetbol. Imagínate cómo que gritaba como chancho el sábado en mi casa. Eso mismo en tu casa, no es que te pegaras un viaje. No, flash pero los para pobres allá, vecinos Ah, lo pasan mal de cuando partida juegan. no entendían nada. O sea, a No, esta hora, ¿quién está jugando? Porque acá? además no es como en el fútbol que uno grita gol en el fútbol. Acá gritáis 50 dobles en un partido, entonces es como incomprensible. ¿Qué gritas? Bien nomás, así, yuhu. No, así no. Las madres y las abuelas, y no sé, uno se acuerda de todo. Ya, perfecto. Está bien. Sí, y después, bueno, y ayer fueron 8, imagínate. Se pasó. Yo no vi el partido, tengo que reconocer. En mi casa todos lo vieron. No, bien. En el estadio y todo lo demás. Pero llegaron, olvídate, con la sonrisa. Po. Sí. Y además me decían que Jara, No, que otro nivel. es otro nivel. O sea, me dicen, notoriamente está un paso más arriba de los demás. O sea, Yo decía en la mañana, bien notable. es como cuando lo que hace Jara en la defensa es como cuando uno ve a Paredes o a Canales jugando delantero. Esa es la diferencia con el resto de la competencia. No. Fuera Así serie. que, no, pero me imagino para los hinchas cuando pasa algo así, 8 goles, como... No, era una fiesta y además que había harta algunos- gente, fíjate. Algunos goles bien bonitos, además. El de Canales es un golazo. Sí. Se saca el Ese arquero con un bonito. globito y después... Me el gustó cabezazo. también uno de los de Gustavo Lorenzetti, que le hace una comba así Sí. justo ahí para evitar al arquero, muy bonita. No, un equipo que además se ve como que vuela en la cancha, como que está físicamente bien preparado. Sí, ahí Eso está la tiene que ver clave. con Becachese, ¿o no? Y tiene que ver con... Sí, claro, tiene mucho que ver con las órdenes del técnico al preparador físico y el trabajo que hacen los preparadores físicos es súper importante. O sea, uno lo vio en Colo-Colo el semestre pasado, ponte tú, que se quejaban de estar cansados todo el tiempo. O sea, eran campeones igual. La jerarquía de los jugadores de Colo-Colo está como por sobre la del resto del fútbol chileno. Pero se quejaban mucho del cansancio, de muchas lesiones. No, acá uno vio un equipo que volaba en la cancha. O sea, lo de Pato Rubio con Uvilla arriba era... O sea, lo de Uvilla era conmovedor. Ver un gallo corriendo, iban ganando 7-1. Y corría igual como si estuvieran pasando el partido. Sí, a mí también me pareció, o sea, yo insisto, vi los puros goles, así que no vi tanto y lo demás son comentarios, todos llegaron fascinados con Jara, en fin, fue además el jugador que votan todos en el partido, en la transmisión, Sí. qué sé yo, pero también en algunas de las imágenes me dio entre gusto, me acordé de San Paolo y también yo dije, chuta, qué nervio, iban ganando como 5-1. Y me caché, se seguía repartiendo indicaciones como si fueran perdiendo. Entonces, igual llama la atención. O sea, todo el rato planificando el partido, así ya, no. Cuando hay 5-1 uno piensa que me tiro para atrás y disfruto nomás, Sí. ¿no? Ahora, claro, todos dicen, es un partido nomás, sí, es un partido nomás, pero hay que hacer 8 goles y la verdad, o sea, el hincha la UTI, con todo derecho a ilusionarse. Ahora, claro, se les viene la Copa Libertadores encima y habrá que ver cómo les van las Libertadores, pero... No, claro, y además tiene que ver con otras cosas, que me imagino es para todos, no sé, nos pasaría a nosotros la pega, me imagino que te pasaba a ti cuando jugabas básquetbol, yo no he hecho nunca deporte de ese tipo de deporte, entonces, pero me imagino que cuando partes una temporada y te va tan bien en un partido, tú agarras confianza. Sí. Es como si partiéramos el programa y recibiéramos como hartas felicitaciones, uno, más que creerse el cuento, porque es un programa o el primero, uno agarra confianza para el resto. Estás contento para la casa después de la pega. Cosa, exactamente, tiene algo ahí, independiente que yo también comparto, es un partido, no sabemos qué va a pasar, pero se agarra una cierta, el equipo está, todos se abrazaban, había algo ahí, eso genera una cuestión súper positiva, creo yo. No, pues además después de un año entero complicado para la gente de la U. Malo. O sea, al punto que todavía está a 6 puntos del descenso, por ejemplo. O sea, así de malo ha sido el año para la Universidad de Chile. Volvió Alexis Sánchez, anduvo muy bien Claudio Bravo y seguimos sin entrenados para la selección. Sabela dijo que no ahora. Ah, ya, o sea, que ya... Por segunda vez, ¿eh? El 2011 ya había estado a punto, o por lo menos lo llamaron. Esto tiene que ver también con que nadie quiere meterse acá, ¿o sí? O sea, con todo lo que está pasando, ¿qué entrenador querría? ¿Sabes qué? Yo creo que tiene más que ver con el temor de agarrar una selección que viene tan bien. Ah, y quedarte con el estigma de que tú fuiste el que las mató. Sí. Ah, mira, ¿sabes qué? También, Es exactamente. un cacho. Digámoslo así, en sencillo dices tú. Sí, que es un cacho. Imagínate después, campeón de América, y ya, entráis acá y no sé, clasificáis cuarto al Mundial, como cayéndote. No, pero por último, pero es que te puede pasar que no clasifique, yo no creo. Yo no creo que no clasifiquemos. Yo, para ser sincero, creo que la selección con los jugadores que tiene debiera clasificar. Ahora, claro, ¿quién la quiere tomar? Es
es un tema. Así que, deporte fin de semana, pues, ¿viste? Bien lo pasamos. Oye, 9:06, entremos a los temas que deja el fin de semana. Hay un comité político hoy día. Este comité político se da además faltando un poquito para que se inicie lo que se llama receso, uno le dice directamente vacaciones parlamentarias, sí. Vacaciones en buena parte de la moneda también. Habitualmente la presidenta se toma las 2 primeras semanas o las 3 primeras semanas de febrero, ya me perdí cuántos días se toma en general. Muchos de los ministros salen y queda toda una especie como de statu quo, una cosa más, sí. Trabajando en lo que viene directo para marzo, más que cosas que se avancen ahí. Entonces, tienen que se fijan prioridades. Va a haber seguramente harto morbo en la reunión para ver qué pasa, cómo se miran y cómo se saludan, si es que se saludan a esta altura, Jorge Pizarro y Guillermo Tellier, los presidentes, por un lado, de la Democracia Cristiana y del Partido Comunista. No, los recados fueron bien heavy el fin de semana. Bueno, súper duro. Pizarro los acusa de sectario y por el otro lado los acusan de golpista. Exacto. Es sectarios y se me olvidó el otro. Algo así como excluyente. Lo vamos a buscar inmediato y la respuesta del PC es: pero no somos corruptos ni golpistas. Sí, no, fuerte. Entonces, claro, así que vamos a ver qué pasa ahí. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros nos fuimos el día viernes con la pregunta era quién influye más en el gobierno, si la DC o el PC? Ah, es verdad. Pues. Nosotros nos íbamos con esa pregunta, que era algo que estaba latiendo la semana pasada a propósito del proyecto de ley para esta moción parlamentaria para anular la ley de pesca, todo lo que había provocado. Sí. Bueno, yo creo que es un poco como el tránsito después de lo que habíamos visto la semana pasada. Cómo se estaban cobrando las cuentas por la reforma laboral que ya se fue desplazada para marzo, en fin, entonces ahí había algo que yo creo que se evidenció en el fin de semana. Sí, yo me quedé con ganas de responder la encuesta de la semana pasada, porque me parece que es bien ambiguo el devenir del gobierno en cuanto a sus influencias, porque yo siento que sí se apoya mucho en el Partido Comunista a la hora de presentar mociones, pero una vez presentada la moción es la DC la que empieza a muñequear. Cerrado y sectario, perdón. Cerrado y sectario, sí. Eso es lo que dijo el presidente de la Democracia Cristiana, que dio una entrevista larga en el diario La Tercera. Sí, es como esto es un matrimonio a la fuerza ese, ¿eh? O sea, lo que pasa es que yo creo que, siendo que en objetivos, yo creo que tanta cercanía no existe entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Ahora, yo creo en las alianzas. O sea, yo creo en las alianzas políticas. De hecho, si yo creo en que puede haber... Porque a mí no me asusta esto de que haya multipartidismo en Chile. O sea, que se creen varios partidos y todo lo demás. Pero yo entiendo que para poder gobernar, para salir en elecciones, es ideal que se creen plataformas de trabajo conjunto. Mayoría, claro. Ahora, me parece interesante que las plataformas de trabajo conjunto, y me parece lógico, tengan partidos que piensen distinto. Porque tú haces alianza y uno hace una plataforma en conjunto, donde tú dices, ya, yo pienso esto, tú piensas lo otro, pero en estas cosas tenemos coincidencia, trabajemos juntos en lo que tenemos coincidencia, y siempre va a haber roces porque no en todo estás de acuerdo. De hecho, eso mismo pasa al interior de los mismos partidos con sus famosas corrientes políticas, que eso también existe. Sí, a mí lo que me hace ruido es una alianza entre un partido de izquierda y un partido de derecha. Bueno, yo creo que ahí está el tema. La pregunta es, ¿cuánto de coincidencia tiene la Democracia Cristiana y el Partido Comunista? Lo que sí yo creo es que la Democracia Cristiana no podemos evaluarla en completo como sí podemos evaluar el PC, porque funciona de manera distinta. El PC tiene un sistema mucho más jerárquico. Sí. Ellos discuten al interior, pero para afuera todos piensan lo mismo. O sea, para afuera no hay división, es un partido bien al comunismo que uno conoce, digamos. Por ahí va la crítica que hace Pizarro con esto de que son sectarios. Bueno, yo creo que tienen esa forma de hacer política, para afuera todos alineados. En cambio, la Democracia Cristiana, hoy día la Democracia Cristiana, lo que uno identifica es que hay corrientes que son muy distintas. Hay gente dentro de la DC que piensa muy distinto. Y ahí yo creo que hay un tema. Hay algunos de la Democracia Cristiana que no tienen ni un problema en pactar con el Partido Comunista, y hay otros de la Democracia Cristiana que piensan en el 98% de las cosas totalmente distinto, y ahí yo creo que está el nudo o el conflicto. Sí, son como dos partidos en uno finalmente. Bueno, de hecho, porque a la hora de legislar, el grupo que está más a la derecha tampoco es que se alinee con el voto, digamos. O sea, ni siquiera se abstienen de votar. Bueno, van y votan. De hecho, me acuerdo en varias entrevistas que dio Ignacio Walker cuando era presidente todavía de la Democracia Cristiana, que además yo creo que el concepto fuego amigo era como que lo tenía escrito en la frente, digamos, por todas sus declaraciones desde el
desde la reforma tributaria, que fue la primera, creo, que fue muy crítico. Siempre que uno le representaba esa fórmula crítica de él, esa mirada como muy de desconfianza también, él decía, oiga, pero perdóneme, pero nosotros como Democracia Cristiana hemos sido súper leales, hemos votado todos los proyectos del gobierno a favor. Y él tenía bastante razón en eso. Ahora, ¿los proyectos eran como los originales? No. También. Pero yo creo que ahí él se apoyaba en algo que pasaba en la Cámara de Diputados. Los diputados de la Democracia Cristiana, en una cantidad bien importante, están apoyando el programa mucho más que cierta élite de la Democracia Cristiana. El Senado, básicamente. Y los Walker, y Saldívar. Entonces ahí también hay una cosa distinta. O sea, uno mira las declaraciones de Yasna Proboste, por ejemplo, que es miembro de la directiva de la Democracia Cristiana, es parlamentaria, fue ministra, y declaraciones que hace Ignacio Walker, y la verdad es que son bastante distintas. Sí, y así varios otros parlamentarios. Exacto. Entonces, la Democracia Cristiana ahí tiene un nudo, que yo creo que está en qué posición se toma, si somos más de derecha o no. O sea, en conversación uno ve las declaraciones de Mariana Elwin y se da cuenta que ella está mucho más cerca de amplitud que de la misma Democracia Cristiana que uno entiende de la Yasna Proboste. O de Fuerza, ¿cómo se llama ahora Fuerza Pública? Ciudadanos. O Ciudadanos, para no poner amplitud, que es... Fue parte como de la plataforma inicial en cuanto a sus declaraciones respecto de... Adhería harto a Velasco. A Velasco, exactamente. Oye, dentro de los otros temas del día que están interesantes, no sé si te enteraste que le robaron los computadores al Clinic. Sí, ayer Mauricio Weibel lo puso en su Twitter. Curioso que desaparezcan los computadores del Clinic como en medio de una investigación tan importante como la del Milko Gate. Yo me imagino que esa información la tendrán respaldada en alguna parte, porque uno sospecha inmediatamente que esto no es un robo común y corriente, digamos. Esto no. Bueno, de hecho, más ratito vamos a intentar hablar con Mauricio Weibel para que nos cuente un poco más de cómo fue, de lo que sospechan ellos, si tienen o si fue simplemente un robo, porque a lo mejor no solamente barrieron con los computadores, sino que robaron un montón de cosas más, no lo sabemos. Ahora, si son medianamente inteligentes, yo me imagino que barrieron con el resto también. Sí, mira, y a esta altura, para no dejar rastro, robos sospechosos, pero queremos preguntar a la gente del Clinic para ver cómo fue todo eso, pero además... a mí me parece que ahí hay un tema que es súper complejo. Lo vamos a estar hablando en un ratito más con Jaime Pilowski, porque él ya lo tuiteaba ese día y me pareció duro. También salió en todos los medios. En una de las declaraciones del general retirado, que estaba a cargo de toda la parte administrativa y de plata, él reconoce que se borraron discos duros en el ejército. Lo que inmediatamente hace presumir que hay gente que está tratando de sacar evidencia, de borrar evidencia a propósito de la investigación que existe. Él hace esta declaración y eso motiva que llamen al general Fuentealba, que fue el comandante jefe del ejército en buena parte del momento que se investiga por este gigantesco fraude, y se roban los computadores del Clinic. Curioso. Pues. Entonces ya tanto computador con atado, o sea, unos los roban, otros los borran, a mí es sospechoso. Yo no sé si hay algún indicio que ir a la investigación, por eso va a ser entretenido hablar en un ratito más con la gente del Clinic. Y el otro tema que vamos a mirar es algo súper interesante que está pasando con la famosa ley de detención por sospecha. Se vota esta semana. Que se debería votar. Está en el Senado, ya pasó por la Cámara de Diputados, está en el Senado, pero es bien interesante porque no solamente una cantidad importante de abogados penalistas que defienden a todo el espectro de personas que pasan por los tribunales, la Defensoría Pública, el Instituto de Derechos Humanos, varios especialistas en temas de seguridad ciudadana. Hoy día el relator de la ONU en temas de derechos humanos para toda América Latina, todos presentan reparos en esta ley en específico. Entonces, y dale al Ejecutivo con apoyarla, y dale con incluso hay un tema X que la UNICEF levantó y dice, oye, no hay una especificación si esto también corre para los menores de edad. Y las declaraciones de los que impulsan dicen, sí, debería correr para todos. Y además que más que detención por sospecha, digamos, va a ser, no detención, control de identidad preventivo, eso es. Claro, no es detención, es control preventivo de identidad. Más que control preventivo, más que control por sospecha, va a ser control por pinta. Sí, eso lo tenemos súper claro. Bueno, es lo que dice el relator de Naciones Unidas. La experiencia comparativa que hay en el mundo es que efectivamente en algunos países directamente por etnia, en otros países por ubicación socioeconómica. Pero mira el caso de los gringos con los negros, por ejemplo. Claro. A la gente de raza negra
van y la revisan inmediatamente. ¿Qué va a pasar acá? Un gallo, no sé, rubio, 1,90 m, con terno, y al lado uno como uno, digamos, chiquitito, peludo, con camiseta. ¿A quién revisa? Son temas que vamos a tratar más ratito con el panel. Ahora vamos a entrar a otra materia. Tiene que ver con declaraciones que hicieron desde la Universidad Central a propósito de un reportaje largo que hizo CIPER Chile mirando la Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma es una de las últimas que se adscribió a la gratuidad. Junto con la Finisterra fueron las últimas que casi minutos o una hora antes de vencer el plazo que había puesto el Ministerio de Educación, alcanzaron a mandar los mails diciendo, mire, tenemos aquí arreglar nuestra situación, específicamente la Autónoma lo hizo así, sacamos de nuestra directiva, de nuestro cuerpo directivo a 2 representantes de sociedades que podían pensar que, o sea, de sociedades que son comerciales, para que no hubiera sospecha de lucro, y entramos a la gratuidad. Bueno, el rector de la Universidad Central está reclamando por esto, porque ellos dicen que ellos optaron a la gratuidad, pero habría antecedentes de que están lucrando. Y a eso se agrega un tema con los estacionamientos que ya vamos a contar. Tenemos en línea al rector de la Universidad Central, Santiago González. ¿Cómo está, rector? Muchas gracias por atendernos. Hola, Beatriz. Muy buenos días, Francisco. Buen día. Rector, ¿qué es lo que usted plantea a propósito de la entrada de la Universidad Autónoma a la gratuidad? A ver, nosotros, la verdad es que más que criticar la entrada de la Universidad Autónoma al sistema de gratuidad de la educación superior, lo que nosotros hemos reclamado es que el mecanismo que se utilizó para incorporar, ¿no es cierto?, o para seleccionar a las universidades que iban a tener este beneficio para sus estudiantes, fue incompleto y un tanto discriminatorio. Y es como en el caso nuestro, ¿no es cierto?, que nosotros, siendo una universidad donde no existe ningún tipo de lucro, ni directo ni indirecto, ¿no es cierto?, porque esta universidad es una corporación educacional sin fines de lucro administrada por sus académicos. Tenemos participación de nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, en algunos organismos de decisión al interior de la universidad, y justamente no cumplíamos con el mínimo de 4 años porque nuestra universidad está acreditada por 3 años. Esto significó que la Universidad Central quedara fuera de la gratuidad y más del 60% de sus estudiantes no pudieran acceder a este beneficio que nosotros consideramos tremendamente importante, porque esta universidad es una universidad que está orientada a estudiantes de sectores medios y bajos, ¿no es cierto?, de nuestra población. Por lo tanto, creemos que el mecanismo que se utilizó no fue el adecuado. Nos preocupa, ¿no es cierto?, que este mecanismo se vaya a repetir el próximo año y una vez más puedan ser afectados, ¿no es cierto?, los estudiantes de escasos recursos de universidades como la nuestra. Seguimos conversando con el rector de la Universidad Central, Santiago González. Rector, cuando se estableció la fórmula para acceder a la gratuidad, que todos sabemos fue bastante peleada, discutida, se hicieron una serie de propuestas hasta que la verdad es que bastante cercano al límite se terminó delimitando quiénes podían entrar y quiénes no, abriendo la puerta a las universidades fuera del CRUCH. Usted dice que ahí estuvo el problema en las condicionantes que se pusieron a propósito de lo que hizo la Universidad Autónoma, que si uno hace el seguimiento, ellos efectivamente se adscribieron a la gratuidad muy tarde y lo que hicieron es seguir un poco estas indicaciones y dijeron ya, sacamos a estos 2 miembros del directorio que también son parte de sociedades que sí tienen fines de lucro porque son sociedades comerciales. Los sacan, eso es lo único que demuestra lucro, entonces podemos adscribirnos a la gratuidad. ¿Usted dice que ahí está la laxitud del sistema? Bueno, yo creo que eso es una parte, ¿no es cierto?, de los problemas que tuvo este sistema de selección de universidades que se incorporaban a la gratuidad. Pero, por ejemplo, tan complejo como ese, y que usted pone el caso que se está comentando de esta universidad, es el sistema de cómo usted acredita la calidad de una universidad para que se incorpore o no se incorpore la gratuidad. Por ejemplo, el gobierno dijo, mire, nosotros vamos a dar gratuidad en las universidades que tengan de 4 años de acreditación hacia arriba. Perfecto, pero hay otro mecanismo, ¿no es cierto?, que también mide la calidad en las universidades acreditadas, que es el porcentaje de carreras que tienen acreditadas al interior de la institución. En el caso nuestro, nosotros tenemos 3 años de acreditación institucional, pero tenemos más del 70% de las carreras acreditadas. Ese porcentaje, ¿no es cierto?, no lo cumple más de la mitad de las universidades del CRUCH. Entonces usted podría decir, mire, la Universidad Central tiene el 70% de sus carreras acreditadas y la Universidad del CRUCH, la mitad de las universidades no cumple con ese requisito. ¿Por qué las del CRUCH sí tienen acceso a la gratuidad y la Universidad Central no lo tiene? Entonces uno ve que el mecanismo que se utilizó es un mecanismo que fue incompleto, que no abordó, ¿no es cierto?, todas las aristas que tiene el problema
de la calidad, de la institucionalidad y del lucro de las universidades. Ahora, el proyecto se implementó. ¿Qué ocurrió? ¿No es cierto? Hubo universidades que entraron a última hora y que ese es un problema que tiene el ministerio con esas universidades. Nosotros no lo vamos a criticar de una forma o de otra, pero vemos que a través de ese mecanismo, ¿no es cierto?, se han producido algunos problemas. Y hay universidades que han sido beneficiadas y hay otras universidades que hemos sido perjudicados. Pero el problema de esto, Beatriz, es que no es la universidad la que ha sido perjudicada. Los que han sido perjudicados son los estudiantes, los jóvenes, que pudiendo tener educación gratuita, no lo han tenido por este mecanismo de selección que nosotros estimamos que es absolutamente incorrecto e incompleto. Rector, ¿a qué se refiere con los beneficiados y los perjudicados? ¿Ve mala intención por parte del sistema de acreditación? ¿Es un sistema arcaico? ¿Hay que cambiarlo? No, yo creo que lo que pasa es que cuando usted ofrece un sistema de gratuidad en la educación superior y hace competir universidades, competir en el buen sentido de la palabra, universidades que tienen prácticamente el mismo tipo, el mismo perfil, se produce una tremenda discriminación, porque nosotros entendemos que un joven que tiene que matricularse en una carrera universitaria y que no tiene, ¿no es cierto?, ninguna posibilidad de pagar, lo va a hacer en una universidad gratuita, y nosotros lo entendemos. Entonces, ¿por qué universidades del mismo tipo, que tienen un nivel de calidad similar, donde todos estamos acreditados por el Sistema Nacional de Acreditación, porque aquí no estamos hablando de universidades que no estén acreditadas, todos estamos acreditados, unos sí pueden acceder a la gratuidad y otros no lo pueden hacer? Entonces, ¿cuál es la preocupación nuestra? La preocupación nuestra es que la ley que está proponiendo el gobierno para la educación superior no se va a alcanzar a legislar el año 2016. Por lo tanto, el 2017 de nuevo vamos a estar en esta situación. Eso yo lo encuentro inconcebible. Bueno, sí, rector, de hecho, como usted señala, la ministra de Educación ya dijo que si no se alcanza será de nuevo por glosa. Ahora, un proyecto de educación, a ver, yo creo que aquí se coincide en harto de lo que ha pasado en este año. Lo ideal siempre es que el proyecto de educación superior estuviese listo antes de acceder a la gratuidad para que todo estuviera mucho más claro. Finalmente no pasó así y se adelantó la glosa, y si efectivamente el proyecto se demora mucho, que lo más probable es que sea un proyecto muy discutido además, porque estamos hablando de algo que es muy vital para un país como es establecer reglas para la educación superior, y puede ser que para el 2017 también sea vía glosa. A mí me gustaría que usted nos explicara algo de base que usted nos dice y que lo hemos discutido varias veces aquí en el panel y aparece tan extraño. A ver, todos sabemos que el sistema de acreditación tiene muchos problemas y creo que es uno de los puntos que debería aclarar una ley de educación superior. Pero ¿cómo puede pasar y en base a qué una universidad puede estar acreditada en su conjunto y las carreras acreditadas de otra manera? Pasa incluso que hay universidades no acreditadas y algunas de sus carreras sí lo están. ¿Cómo se puede entender algo así? ¿Cómo un estudiante puede llegar a entender algo así? Bueno, pero ese es el sistema que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, a través de la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA. Las universidades pueden acreditarse institucionalmente, ¿no es cierto?, en docencia de pregrado y en gestión institucional y en otros aspectos más, pero además tienen la posibilidad de acreditar sus carreras. Eso lo consulta el actual sistema y eso es muy bien visto o muy evaluado, ¿no es cierto?, por los estudiantes a la hora de elegir una universidad. Ellos lo primero que ven es la acreditación de la universidad en su conjunto y después, cuando seleccionan una carrera, ven si esa carrera está acreditada o no. Pero esta ley que va a proponer el gobierno, que nosotros creemos que es una buena ley, porque aborda el tema, ¿no es cierto?, del aseguramiento de la calidad y de acuerdo con los antecedentes que tenemos, funde estos dos aspectos, lo cual nosotros consideramos que es apropiado, tal como usted dice. O sea, la acreditación de la universidad tiene que ser una sola y esta tiene que ser acreditada, ¿no es cierto?, de acuerdo a un sistema de evaluación integral. Pero este proyecto de ley que incluye el aseguramiento de la calidad en la educación superior, que se tiene que tramitar el 2016, no solamente incorpora eso, incorpora una superintendencia de educación superior, incorpora una nueva agencia de la calidad, ¿no es cierto?, incorpora un sistema para prevenir el lucro en las universidades. Entonces usted comprenderá que un proyecto de esa envergadura, de esa magnitud, no se va a poder legislar, ojalá pueda ser, pero difícilmente se va a poder legislar durante el año 2016 y tiene que ser antes del presupuesto, ¿no es cierto? El presupuesto, como todos sabemos, se presenta en el mes de septiembre. Por lo tanto, el próximo año nuevamente vamos a estar en el problema de la glosa, quiénes entran, quiénes no entran, cómo los estudiantes seleccionan, cuántos estudiantes
estudiantes se van a quedar fuera de la gratuidad el próximo año. Eso también es un tema que va a ser extremadamente complejo, porque este año entraron 170.000 estudiantes a la gratuidad, pero todo el mundo sabe que hay 1 millón de estudiantes en la educación superior. Entonces, estos son temas que urgen resolverlos, urge abordarlos y darle una solución de fondo y de largo plazo. Yo celebro que el gobierno haya presentado este proyecto, o esté a punto, porque la ministra anunció que se iba a demorar un par de veces más. Así es. Se presente este proyecto de ley, pero ya estamos claros que esto no se va a poder legislar el 2016. ¿Usted cree que no van a dar los plazos para legislarlo? Mire, yo tengo alguna experiencia en materia legislativa porque me tocó estar también en ese lado, y este tipo de proyectos no solamente no se demora un año, sino que con suerte se va a poder legislar en 2 años. ¿Qué esperan del gobierno, rector? Mira, nosotros tuvimos una reunión el día viernes, todos los rectores de instituciones de educación superior con la ministra, lo cual es una muy buena señal. Por primera vez desde hace más de 30 años, el Ministerio de Educación se reúne con todos los rectores de las instituciones de educación superior, al margen del CRUCH. Esto creo que es una muy buena señal, porque el CRUCH también es un organismo que impide, ¿no es cierto?, la apertura del sistema de educación superior a todas las universidades, institutos profesionales. ¿Por qué? Porque el CRUCH es una institución, ¿no es cierto?, donde están las universidades tradicionales, las universidades estatales, donde ellos tienen interlocución directa con el Ministerio de Educación, y nosotros que no estamos en el CRUCH nunca hemos podido, ¿no es cierto?, interactuar en forma directa con el Ministerio de Educación. Por eso que esta señal del viernes es una señal muy buena. La ministra tomó en consideración las observaciones y los comentarios que hicieron los rectores de universidades privadas, pero nos quedó claro que este proyecto de ley que se va a presentar en el mes de marzo o en el mes de abril es un proyecto de ley que no va a poder ser legislado bajo ningún punto de vista el año 2016. Por lo tanto, tenemos que ir avanzando. Nosotros vemos una buena disposición en el gobierno, pero vemos que los tiempos se van acortando. Mire, ustedes ven, por ejemplo, en la Universidad Mayor no entró a la gratuidad, y la semana pasada anunció, ¿no es cierto?, una disminución de más de 250 funcionarios para poder adaptarse a un sistema donde se discrimina entre universidades gratuitas y universidades que pagan. Y eso es muy complejo porque usted genera una intervención en el sistema de educación superior, una intervención que es muy difícil de manejar para las familias porque todos quieren ir a estudiar gratis. Entonces las universidades que no entran en ese sistema se ven tremendamente complicadas, tienen que empezar a hacer ajustes, y eso sin lugar a dudas que puede afectar a las instituciones en el largo plazo. Sí, no, yo creo que si el Estado pone plata, debería también poner varias exigencias respecto a esa plata que es pública, que es de todos nosotros, en fin. Pero en lo que usted tiene razón es que tiene que legislarse primero para que haya una claridad, no solo para los rectores, sino principalmente para los alumnos, de dónde se puede estudiar y cuáles son las características para esto. Y lo que se necesita es un mucho mejor sistema de acreditación. Santiago, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Beatriz, gracias, Francisco, por la entrevista, muy amable. Que esté muy bien. Estaba Santiago González, el rector de la Universidad Central, poniendo un punto respecto a por qué ellos quedan fuera y otros quedan dentro de la gratuidad, y él apuntando a la Universidad Autónoma, que quedó dentro de la gratuidad porque está acreditada por más de 4 años, pero que tiene denuncias encima. Hay un reportaje de CIPER, está largo, está lleno de cifras sobre la historia de cómo se sospecha, estaba en investigación, y 17 miembros de esa casa de estudio han pasado por fiscalía entregando declaraciones por sospecha de lucro. Directamente, ¿por qué? Porque dentro de su directorio hay una serie de personas que tienen además sociedades comerciales afines. Está el famoso sistema espejo, por el cual la mayoría de las universidades privadas lucra, y que es el tema de arrendarse en el fondo a sí mismos los edificios que pertenecen a las universidades, separándolo en sociedades. Inmobiliarias por un lado, casas de estudios por otra. Entonces la casa de estudio, claro, no lucra, pero le arrienda de manera hipermillonaria sedes que son de los mismos dueños, pero que una es de una casa comercial y la otra no. Es de un rubro comercial y el otro no. Y las acusaciones de lucro son desde hace bastante tiempo, además.
Sí, por no decir desde siempre. Sí, bueno, desde la época en que uno de los dueños de la universidad era ministro de Justicia, de hecho. Sí. Ahora, recordemos que, a ver, todo esto tiene que ver también con cómo se armó la gratuidad. Se pusieron ciertas reglas para las universidades que pudieran adscribir a la gratuidad y de hecho la Universidad Autónoma se metió a la gratuidad en último momento y dijo, cumplo los requisitos porque saco a estos dos miembros del directorio que además tenían otras sociedades comerciales. Entonces quedó limpio eso, que era la exigencia que hacía el Ministerio de Educación. Bien básica la exigencia en todo caso, porque si los alcanzáis a sacar a última hora, entra igual. Es como medio impresentable. Lo saqué a propósito para entrar a la gratuidad. Feo. O sea, es que fue todo el proceso complejo, pues Pancho, ¿te acuerdas? O sea, se hizo toda a última hora, un poquito antes que los chiquillos empezaran a hacer las postulaciones, fue demasiado rápido. De hecho, todavía había un montón de chiquillos que estaban en el límite, no sabían si tenían o no gratuidad. Sí. Absolutamente. 9:32, vamos a hacer una pausa aquí en Combinación Clave. Como siempre, te puedes unir al programa utilizando el hashtag Combinación Clave. Ya volvemos.